Hola, hola, mi nombre es José Alexander Ogando Morales y mi matrícula es 1204163. Esta es la materia de computación gráfica, la 001, en la Universidad Tecnológica de Santiago, mayormente conocida como TESA. Y hoy les estaré hablando sobre el tema de la iluminación y sombreado. Una pequeña exposición de manera resumida de cada uno de estos dos términos, pero la cual se amplía un poquito más. Bien, iniciamos. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el sombreado. ¿Qué es el sombreado? Vamos a hacerlo de manera bien concisa y decimos que, por definición, el sombreado es la región de oscuridad creada cuando un objeto opaca o bloquea la luz. Bueno, al hablar de esto, la sombra es la proyección bidimensional del objeto que bloquea la luz, formando una silueta. Eso es que se quiere referir. Y existen grados intermedios entre luz y sombra, conocidos como penumbra. De manera resumida, podemos decir que eso es el sombreado. Ahora bien, vamos a hablar ahora sobre lo que es la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Bueno, en definición podemos decir que que la iluminación es el nivel de luz sobre una superficie medido en luz. Esto quiere decir que la iluminación en gráficos computacionales permite representar la interacción entre luz y superficie simulando el realismo visual. Muy bien, proseguimos y ahora vamos a hablar sobre lo que es los rellenos de polígonos. Podemos decir que los rellenos de polígonos es una figura delimitada por artistas y rellena con color o patrón. Y bueno, es usado para modelar objetos bidimensionales en gráficos. Vamos a hablar también sobre lo que son los tipos, casos. Y podemos decir que los tipos pueden ser los triángulos sencillos, polígonos convexos y cóncavos. Pero también podemos hablar sobre lo que son los métodos de relleno y podemos verlo aquí en pantalla, que son skyline, inundación, fuerza bruta y patrón. Podemos definirlo también. Podemos decir que skyline es, de manera bien sencilla, un trazado fila por fila entre las aristas del polígono. También una definición un poquito más amplia aquí en pantalla que podemos observar, que es fila a fila y van atravesando líneas de color entre aristas. Y para scanline, que cruce el polígono, se busca en la intersección entre las líneas de barrido y aristas del polígono. Y dichas intersecciones se ordenan y se rellenan pares. Podemos ver aquí en pantalla como podemos ver un breve ejemplo de lo que es esto. Vamos, proseguimos. Podemos hablar ahora de lo que es línea de barrido. Decimos que la línea de barrido es, es válido para polígonos cóncavos, convexos, incluso para si el objeto tiene huecos interiores y funcionan en el trozo de líneas horizontales y denominadas en líneas de barrido que intersectan el número de veces, permitiendo a partir de ella identificar los puntos que se consideran interior al polígono. Podemos ver aquí un breve ejemplo en pantalla de lo que es una línea de barrido. Es la figura 4, relleno mediante líneas de barrido. Proseguimos lo que es la inundación. ¿Qué podemos decir que es la inundación? Bueno, de manera bien clara podemos decir que la inundación es pintado desde el interior hasta la frontera del objeto. ¿A esto que se refiere esto? También en pantalla podemos ver que es cuando empieza en un interior y pinta hasta encontrar la frontera del objeto. Y partimos de un punto inicial que es X o Y y un color de relleno y un color de frontera. Y bueno, el algoritmo va tasteando los píxeles vecinos hasta ya pintadas, viendo así su frontera o no, y solo sirven para polígonos, sino para cualquier área curva, para cualquier imagen AE, se usan los programas de dibujo. Podemos ver aquí en pantalla cómo podemos observarlo. También la fuerza bruta, ¿a qué se refiere esto? Bueno, de manera sencilla podemos decir que es cuando comprueba cada píxel dentro de la caja contenedora del polígono, de manera bien rápida. Podemos ver aquí a qué se refiere esta definición. Y bueno, aquí en pantalla también dice que calcula una caja contenedora del objeto y hace un barrido interno de la caja para comprobar cada píxel esté dentro del polígono. De manera bien sencilla, podemos ver aquí. Ahora vamos a hablar sobre lo que es relleno mediante un patrón. Relleno mediante un patrón, podemos decir que esto aplica a un patrón en áreas interiores de la figura, bien sencillo, pero también en pantalla podemos decir que es un patrón definido para el área rectangular en cada punto tiene un determinado color a nivel de gris. Y bueno, este patrón debe repetirse de modo periódico dentro de la región a rellenar.
También las alternativas para la situación inicial del patrón podemos decir que consiste en situar el punto asociado a la esquina superior izquierda del patrón en un vértice de polígono. Y bueno, podemos ver aquí en pantalla a qué se refiere esta definición. Bien, proseguimos. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el tema de modelos básicos de iluminación. Dentro de los modelos básicos de iluminación podemos decir que, ¿qué entendemos por eso? Bueno, lo entendemos por modelo de iluminación en el cálculo de la intensidad de cada punto de la escena. Y bueno, en el cálculo de la intensidad de un punto interviene el tipo de intensidad de la fuente de luz, el material del objeto, la orientación del objeto con respecto a la luz. El modelo más utilizado es el modelo de Phong. Y bueno, podemos verlo aquí también. Y hablando un poquito más sobre lo que es el modelo básico de iluminación, los propósitos del modelo de iluminación, podemos decir que es calcular la intensidad de luz en cada punto de una escena. A eso es que se refiere. Y los factores, bueno, tipo de intensidad de luz, material del objeto, orientación respecto a la luz. ¿Y qué es el modelo de Phong? Bueno, el modelo de Phong podemos decir que es un modelo simplificado y popular, y esto, bueno, refleja la luz de tres formas, que es ambiente, difusa y especular. Muy bien. Y bueno, los vectores claves en cuanto hablamos de este tema, podemos decir que son normal en el punto, hacia el observador, la I de dirección de la luz y R reflejo de la luz. Y bueno, la reflexión espectacular depende de la suavidad de la superficie creando efectos de realismo visual. Muy bien, no quisiera pasar este término. Entonces dice, podemos ver aquí también la imagen que nos refleja o nos arroja luz de lo que quiere referirse. Y bueno, en términos de gráfica por computadora se reemplaza el observador por el plano de proyección, como se ve en la siguiente figura. Podemos verlos aquí. Y bueno, el recorte del plano y de proyección y su mapeo en la pantalla significa un número particular de píxeles que desplieguen. Y bueno, el color de la fuente de la luz y la superficie determina el color de uno o más píxeles en el frame buffer. Y bueno, las interacciones entre luz y materiales son superficies espectaculares, superficies difusas perfectas y superficies translúcidas. Las fuentes de luz. Vamos a pasar ahora a un tema sobre lo que es las fuentes de luz. Podemos decir que la luz puede dejar una superficie mediante dos procesos fundamentales, que son la emisión propia y bueno, la reflexión, que normalmente se piensa en una fuente de luz como un objeto que emite luz solo mediante fuentes de energía interna. Sin embargo, una fuente de luz como un foco puede reflejar algunos luz incidente a esta del ambiente y se considera una fuente como el siguiente figura que se le puede ver en el objeto con una superficie. Podemos verlo aquí como el bombillito ilumina. Ahora bien, eh, vamos a hablar ahora sobre lo que son las técnicas de sombreado. Quisiera hablar un poquito sobre este tema, pero primero el modelo de iluminación Phong. ¿A qué se refiere esto? Lo dije anteriormente, pero de manera general quiere decir que el sombreado de Phong es la que incorpora vectores normales para mayor realismo. Y bueno, útil de superficie curva, permitiendo efectos más detallados de iluminación. Muy bien. Ahora bien, en pantalla también podemos ver una definición que nos arroja luz de esta definición, que es un modelo empírico simplificado para iluminar puntos de una escena. Y bueno, los resultados son muy buenos en la mayoría de las escenas. Y en este modelo los objetos no emiten luz, solo refleja la luz que se le llega de las fuentes de luz reflejada de otros objetos. Y bueno, el vector n es la normal en P, el vector B tiene dirección de P al observador de C o P. Bueno, aquí en la pantalla, en la imagen podemos verlo. Y el vector tiene dirección de una línea de P a un punto arbitrario sobre la superficie por una fuente de luz distribuida, etcétera, etcétera. Bueno, ahora el modelo Phong apoya los tres tipos de interacciones material, que es la luz, ambiente, difusa y especular. Y bueno, si se tiene un conjunto de fuentes puntos como componentes independientes para cada uno de los tres colores, como lo estábamos diciendo, bueno, primarios para cada uno de los tres tipos de interacción materiales, luz, entonces se puede describir la matriz de iluminación para una fuente de luz para cada punto sobre la superficie mediante la primera fila que contiene la intensidad ambiente para rojo, verde, azul, para la fuente I, y la segunda fila que contiene los términos difusos.
Bueno, de manera resumida, también podemos hablar sobre lo que son estas funcionalidades, sobre lo que son este tipo de temas. Y bueno, si se emplea solo reflexiones ambientes y difusas, las imágenes serán sombreadas y aparecerán tridimensionales. Eh, pero todas las superficies se ven sin vida, lamentablemente, en este tipo de casos. Según la superficie se hace más lisa la luz reflejada que se concentra en un rango más pequeño de ángulos y bueno, es centrado alrededor del ángulo de un reflector perfecto y bueno, un espejo a su superficie espectacular perfecta. Modelar superficies espectaculares realísticas puede ser complejo ya que el patrón por el cual se separa no es simétrico dependiendo del largo de onda de la luz incidente y cambia con el ángulo de reflexión. Aquí una pequeña formulita y bueno, el modelo de Font se ha hecho en espacio de objetos sombreados. Sin embargo, no se hace hasta que los objetos hayan pasado por las transformaciones modelo vista y proyección. Estas transformaciones pueden afectar los términos de coseno en el modelo. La técnica de sombreado, ¿a qué se refiere este tema? Bueno, la técnica de sombreado, podemos decir que en ciertas condiciones, un objeto con superficies planas puede sombrearse de forma realista utilizando intensidades de superficie constantes. Y bueno, una superficie curva que se representa como un objeto, superficie plana, puede sombrearse con intensidad superficie constante si los planes se subdividen de la superficie y hasta lo suficientemente pequeños. Y la siguiente figura muestra un objeto a lo que se refiere. Bien, vamos a hablar sobre el sombreado de Gujarat, pero vamos a hacerlo de manera un poquito más resumida a lo que se refiere de esto. Podemos decir de manera muy clara que el sombrero de Gujarat es la interpolación lineal para suavizar intensidades entre planos. A esto es que se refiere de manera muy concisa. Bueno, es eficaz para eliminar bordes abruptos en polígonos. A eso es que se refiere este tema. En la figura podemos verlo a qué se refiere también. Y bueno, este proceso se repite cada línea para cada por el polígono. A eso es que se refiere. De manera bien clara. También podemos hablar sobre un poquito sobre cómo usar la iluminación y sombreado en PC Coplanner. Y bueno, esto es una aplicación profesional fácil de utilizar en la planificación de espacios, configuración y creación de presupuestos utilizados para los fabricantes, líderes de mobiliario de oficina, del hogar y para distribuidores de todo el mundo. Y bueno, las industrias, en este sentido, es utilizado actualmente en muchas industrias y la iluminación de manera ya concluyente es el uso correcto de los recursos de la luz junto con las innumerables opciones de renderizado y esto permite la creación de imágenes atractivas, a eso que se refiere. Y bueno, es predeterminada cuando carga un dibujo, PC Planner aplica fuentes de iluminación predeterminado. Está a punto de garantizar una iluminación básica en su proyecto. Y bueno, ya de manera concluyente, ya sobre lo que es el tema, podemos decir que la combinación de técnicas de sombreado e iluminación, esto permite crear efectos visuales realistas. A esto es que quiere llegar, ese es el punto, el objetivo que quiere. Y bueno, los métodos de sombreado como Gujarat y Font son esenciales para eliminar bordes duros y suavizar las transiciones entre polígonos. Y bueno, esas herramientas como PCCon.planner facilitan la aplicación práctica de estas técnicas en planificación y diseño gráfico. Muchísimas gracias. Esta ha sido mi breve exposición sobre el tema de iluminación y sombra.